Buenas noches, bienvenidos a su clase del 2 de diciembre del 2022, su clase de botánica. Ya nosotros habíamos conversado sobre el alcance de la materia, el sílabo, y hemos conversado también de la política de curso. Quizás lo que me ha faltado recalcar es que los trabajos que sean copiados, lo que hago es dividir la nota de 10 para el número de trabajos igualito. No hay reclamo alguno ni opción válida a nada. Usted puede llorar todo lo que quiere y decirme que sí, que el compañero es inocente y usted le copió, el delito igual se reparte para el número de personas. Por lo tanto, si una tarea, si tengo yo copiado el documento del foro, mucho ojo con lo que estoy mencionando. Recuerden que todos los foros llevan sus documentaciones de respaldo y son documentos hechos en PDF, en Word, y no deben de ser copiados de internet, sino unos resúmenes. El hecho de copiar y pegar de internet también es otra acción penalizada, ¿no? Por lo tanto, un documento que viene copiado, cortado y pegado en internet también está penalizado. Así que por favor ahorrémonos malos momentos y dificultades. Otro dato importante que debo de mencionarles es que por faltas también se pierde el curso. Entonces, persona que no esté en clase, persona que no va a recibir la asistencia. Si usted se conecta 15 minutos antes que se termine la hora, yo no le voy a dejar entrar en razón de que ya la clase habrá terminado. Y ya solamente estaríamos haciendo la foto del curso, nada más. Bien, entonces entremos ahora sí a la asignatura como tal en este corto tiempo que queda. Bien, confirmen que pueden ver la presentación. Sí se ve más. Sí se ve más. Sí, se ve, Miss, disculpe, le iba a decir que hay compañeros en sala porque me están escribiendo. Pero, ya, ahí está. Bien. Entonces, entramos a lo que es morfología de las plantas, ¿no? Y hay una diferencia de concepto. La morfología como tal es la estructura externa de la planta. Esto quiere decir que esto involucra los órganos. Órganos como por ejemplo las hojas, las raíces, las flores. Esa es la morfología. Con respecto a la anatomía en cambio estudia la estructura interna de la planta como tal. Esto quiere decir los tejidos que componen cada uno de estos órganos. Vale hacer esta diferenciación por cuanto en la asignatura vamos a ver ambas cosas, ¿no? La morfología, que es la estructura de la planta en sí, y la estructura interna de la planta. Para nosotros, y me incluyo, ¿no? Porque el estudiar la botánica es un poco más complejo que si estudiásemos la zoología. Por cuanto nosotros estamos acostumbrados a ver la parte externa de una planta y termina el asunto, ¿no? Y nosotros hemos visto y estamos acostumbrados a ver los órganos como tal.
Y desde la escuela nos han enseñado qué son las hojas, qué son los tallos, qué son los frutos, qué son las flores, y para de contar. Sin embargo, debo de rescatar que la estructura de las plantas es bastante compleja. Y aún aquella plantita pequeñita que la vemos insignificante, en su interior, si disponemos de lentes de aumento, veríamos una serie de estructuras complejas en donde se ejecutan no solo funciones físicas de la planta como tal, llámese una función física de sostén, la fijación, sino que también tiene que ver con las funciones químicas que se ejecutan dentro de ella, las reacciones, la armada de los nutrientes como tal, ¿no? Entonces, las plantas, es lo que le mencionaba, ¿no? Al igual que los animales, son sistemas complejos que tienen órganos y que estos órganos a su vez están conformados por tejidos y los tejidos a su vez por células. Entonces, en las plantas hay dos sistemas de órganos. Están los sistemas radiculares, que comprenden justamente a las raíces, y está el sistema del vástago, compuesto por tallos, por hojas y por yemas. Entonces, la parte radicular, como lo dice su nombre, está debajo de la tierra. Y los vástagos, o el sistema de vástagos, está siempre por encima de la tierra. Ahí tenemos nosotros una imagen de una planta, ¿no? Y entonces, ahí tenemos claramente diferenciado el sistema del vástago con los sistemas radiculares. Y noten que aún cuando hablamos de la raíz, en la raíz propiamente hay órganos, ¿no? Como la raíz principal y la secundaria, o también llamadas como laterales. El sistema del vástago, en cambio, está compuesto por el tallo, por las yemas axilares, las hojas, las ramas, las yemas apicales, que son esa terminación de la rama, los nudos, los entrenudos, las yemas apicales, que están siempre ubicadas en la parte superior de la planta, y la flor como tal. Entonces, esta imagen nos deja en claro que el sistema vástago es todo lo que está por encima de la tierra. Y el sistema radicular es todo lo que está por debajo de la tierra. ¿Cuáles son las funciones en general de la raíz? Vamos viendo, vamos echando un vistazo general a las partes de las plantas y a estos sistemas. En la medida en que avanzan los días de la asignatura, por ejemplo, tendremos el estudio de cada uno de ellos, el estudio de las hojas, su estructura, sus funciones, el estudio del tallo, su
su estructura, las raíces como tal. Entonces, la raíz tiene las funciones de anclar la planta, de absorber el agua y los minerales y de almacenar el alimento. Entonces las raíces normalmente van a fijar a la planta. Sin embargo, aquí hay unas excepciones importantes porque hay un grupo de plantas que, por ejemplo, tienen raíces aéreas y no hay ningún problema con ellas y sin embargo tienen otro tipo de mecanismo de fijación. Ahí están un poco lo que yo les mencionaba hace unos momentos. Entonces las plantas monocotiledóneas normalmente se caracterizan por tener sistemas fibrosos de su raíz. Es decir, tienen varias ramificaciones las raíces. Por otro lado, las raíces en cambio adventicias surgen de otros órganos, como por ejemplo los tallos y las hojas. Ahí tenemos un par de figuras, ¿no? De un sistema fibroso de raíces muy ramificado. Aquí entra inclusive el tema de los tubérculos. Y las raíces adventicias, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de tipos de raíces. Entonces hay unas raíces que son tipo zancos. También tenemos las raíces estranguladoras. Y tenemos las raíces de almacenamiento. Había mencionado el caso de los tubérculos. Ahí tienen ustedes la figura de un rábano, por ejemplo. Está también el caso de los neumatóforos y las raíces de contrafuerte. Va a quedar una tarea, bueno, tan pronto habilite lo de la plataforma. Y lo que les voy a pedir es que estos ejemplos de raíces, ustedes amplíen la parte conceptual de las características de estas raíces. Y por supuesto, de cada una de ellas mencionen 4 ejemplos de especies. Pueden ustedes seguir investigando hasta mientras, para que el tiempo no les apremie. Entonces, 4 ejemplos de plantas que tienen raíces tipo zancos, 4 ejemplos de plantas con raíces estranguladoras, 4 ejemplos de raíces de almacenamiento, 4 ejemplos de plantas de raíces de contrafuerte y 4 especies de plantas de neumatóforos. Antes de pasar a los tallos, quisiera con ustedes revisar en el libro, que es el Lauder, ¿sí?
¿Qué parte del libro estamos revisando, no? Estamos revisando esto. Estamos en la unidad. No vamos a entrar, por supuesto, en el tema de las diferencias celulares, porque eso se entiende que ya hemos revisado o ya conocemos la diferencia de la célula de una planta con respecto a una célula animal. En su libro de Auer, sí. Bien, yo creo que ya están viendo la pantalla, ¿no? Ya todos pueden ver la pantalla, ¿no? Sí, máster. Ya, estamos en el capítulo 21. Y del capítulo 21 iniciamos con un caso de estudio que es la reina de los parásitos. Entonces yo les voy este caso de estudio a dejar como tarea en un foro. Y les voy a pedir que lo lean, lo analicen y además busquen material conceptual relacionado a ¿cuál es el vínculo de este tipo de planta, de flor? Podemos también avanzar revisando en la página 386 las principales características de las plantas, que es de lo cual hemos estado hablando hoy en la noche. Y aquí van a encontrar ustedes, por ejemplo, el tema de las generaciones multicelulares haploides y diploides de una planta. Esto tiene que ver con la reproducción vegetal. Entonces, habla de que la reproducción de las plantas como tal tiene la característica de alternancia generacional. De manera que las generaciones diploides con las haploides normalmente se alternan. Para de esta forma
constituir los juegos de cromosomas. Entonces, cuando hay un juego diploide, entonces a esto se le conoce como esporofito. Y cuando tenemos esporas haploides, entonces se le conoce como los gametofitos. Esto tiene que ver con los sistemas de reproducción. Entonces los gametofitos son los responsables de la producción de los gametos. Y los haploides, masculinos y femeninos, en cambio, por la mitosis, son capaces de poder reproducirse, ¿no? Ustedes acá en el libro, en la página 387, encuentran el ciclo en realidad de la generación en las plantas. Y ustedes ven que parte desde el cigoto, que está justamente en la figura en la parte izquierda. Luego este cigoto pasa a la fase de embrión. Y yo de este ciclo quisiera hacer notar que en el ciclo de generación diploide, o al término de este ciclo de generación diploide, ahí se produce la división meiótica. Y entonces cuando se produce la división celular meiótica con las esporas, ya toda esa parte es conocida como generación haploide. ¿Para qué? Para la conformación o la generación de los gametofitos. Entonces, este ciclo de generación de la planta o el ciclo de vida responde al hecho de que las esporas van a dar origen a los gametofitos. Y estos gametofitos tienen de característica el haploide, la célula haploide, que son originados por la división celular meiótica. Entonces, por favor, revisar del capítulo de la unidad 3, el capítulo 21, el caso de estudio. ¿Quién quedó de ustedes como jefe de grupo? Hemos pedido la ayuda de alguien, me parece que era de Denis Bruno, ¿está con ustedes? ¿Qué más? Ya, a usted tengo que enviarle el libro. Sí, por Sí. correo. Sí, por correo. Margarita. Denis Margarita Bruno Pau. Ah, Margarita, ya. Ya, yo le voy a enviar para que por favor a su vez lo reproduzca. Bien, enciendan las cámaras porque vamos a hacer la foto del curso. Están conectadas 22 personas. Sus nombres son Adrián Macías, Alain Cerdán, Antonio Alvarado, Margarita Bruno Pauta. Nicole Delgado, Denise Cárdenas, Emily Figueroa, Evelyn Guzmán, Ricardo García, Jorman Vaquerizo, Yuley García, Lady Mollón, Leslie Limones, Olga Lindao, Ariana Marcillo,
Kelly Mejía, Liliana Moscoso, Cindy Panta, Jennifer Panta, Samantha Mendoza, Vanessa Sanizaca, Kareli Sinche. Abran la cámara, por favor, Yulei Sánchez y Samantha Mendoza. Bien, muchísimas gracias por su atención. Vamos a dejar hasta aquí la clase. Gracias.